155. Entre los cristianos, pero no debe ser así entre nosotros. Jesús, Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde las eras más remotas, trabajan las agrupaciones religiosas por la obtención de los favores celestes. En los tiempos más antiguos se recordaba la providencia tan solo en las ocasiones dolorosas y graves. Los creyentes ofrecían sacrificios por la felicidad doméstica cuando la enfermedad les invadía la casa. Las multitudes edificaban templos al surgir calamidades públicas. Dios era comprendido apenas a través de los días felices. La tempestad purificadora pertenecía a los genios perversos. Cristo, sin embargo, inauguró la nueva época. La humildad fue su camino, el amor y el trabajo su ejemplo, el martirio su palma de victoria. Dejó la comprensión de que entre sus discípulos el principio de fe jamás será el de la conquista fácil de favores del cielo, sino el del esfuerzo activo por la iluminación propia y la ejecución de los designios de Dios, a través de las horas calmas y tempestuosas de la vida. La mayor lección del maestro a los maestros es la de que en vez de formular votos y sacrificios convencionales, promesas y acciones mecánicas, como para escapar de los deberes que nos competen, nos constituye obligación primaria entregarnos humildes a los sabios imperativos de la providencia, sometiéndonos a la voluntad justa y misericordiosa de Dios, para que seamos perfeccionados en sus manos. 156. Intuición, porque la profecía jamás fue producida por voluntad de hombre alguno, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos los hombres participan de los poderes de la intuición en el divino tabernáculo de la conciencia, y todos pueden desenvolver sus posibilidades en ese sentido, en el dominio de la elevación espiritual. No son fundamentalmente necesarias las grandes manifestaciones fenoménicas de la mediunidad para que se establezcan movimientos de intercambio entre los planos visibles e invisibles. Todas las nociones que dignifican la vida humana vinieron de la esfera superior, y esas ideas ennoblecedoras no se produjeron por voluntad de hombre alguno, porque los razonamientos propiamente terrestres siempre se inclinan hacia lo material en su arraigado egoísmo. La revelación divina, significando lo que la humanidad posee de mejor, es cooperación de la espiritualidad sublime, traída a las criaturas por los colaboradores de Jesús, a través de la ejemplificación de los hechos y de las palabras de los hombres rectos que, a golpe de esfuerzo propio, quiebran el círculo de vulgaridades que los rodea, tornándose instrumento de renovación necesaria. La facultad intuitiva es institución universal. A través de sus recursos recibe el hombre terrestre las vibraciones de la vida de lo alto, en contribuciones religiosas, filosóficas, artísticas y científicas, ampliando conquistas sentimentales y culturales, colaboración esa que se verifica siempre, no por la voluntad de la criatura, sino por la concesión de Dios. 157. Haz eso y vivirás. Jesús le dijo, respondiste bien, haz eso y vivirás. Lucas, capítulo 10, versículo 28. El caso de aquel doctor de la ley que interpeló al maestro al respecto de lo que competía hacer para heredar la vida eterna
se reviste de gran interés para cuantos procuran la bendición de Cristo. La palabra de Lucas es altamente esclarecedora. No se sorprende Jesús con la pregunta, y conociendo la elevada condición intelectual del consultante, indaga acerca de su concepción de la ley y le hace sentir que la respuesta a la interrogación ya se hallaba en él mismo, esculpida en la tabla mental de sus conocimientos. Respondiste bien, dice el maestro, y añade, haz eso y vivirás. Semejante afirmación se destaca singularmente porque Cristo se dirigía a un hombre en plena fuerza de acción vital, declarando, entre tanto, haz eso y vivirás. Es que el vivir no se circunscribe al movimiento del cuerpo, ni a la exhibición de ciertos títulos convencionales. Se extiende la vida a esferas más altas, a otros campos de realización superior con la espiritualidad sublime. La misma escena evangélica se repite diariamente en muchos sectores. Gran número de aprendices, plenamente integrados en el conocimiento del deber que les compete, continúan pidiendo orientación a los mensajeros divinos en cuanto a la mejor manera de actuar en la tierra. La respuesta, entre tanto, está en ellos mismos, en sus corazones, que temen la responsabilidad, la decisión y el servicio áspero. Si ya fuiste bañado por la claridad de la fe viva, si fuiste bendecido por los principios de la salvación, ejecuta lo que aprendiste de nuestro Divino Maestro. Haz eso y vivirás. 158. Bautismo. Y los que oyeron fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Hechos, capítulo 19, versículo 5. En los distintos departamentos de la actividad cristiana, en todos los tiempos, surgen controversias relativas a los problemas del bautismo en la fe. El sacerdocio creó para eso ceremonial y sacramentos. Hay bautismos de recién nacidos en la iglesia romana. En otros centros evangélicos hay bautismos de personas adultas. No obstante, el creyente podría analizar debidamente el asunto, extrayendo mejores hilaciones con la ascendencia de la lógica. La renovación espiritual no se verificará tan solo con el hecho de aplicarse más agua o menos agua, o con la circunstancia de procederse la solemnidad exterior en esa o aquella edad física del candidato. Determinadas ceremonias materiales, en ese sentido, eran comprensibles en las épocas remotas en que fueron empleadas. Sabemos que el curso primario en la instrucción infantil necesita de colaboración de figuras para que la memoria del niño atraviese los umbrales del conocimiento. El Evangelio, entre tanto, en sus luces ocultas, derrama una inmensa claridad sobre la cuestión del bautismo. Y los que oyeron fueron bautizados en nombre de Jesús. Ahí reside la sublime verdad. La bendita renovación del alma pertenece a aquellos que oyeron las enseñanzas del Maestro Divino, poniéndolas en práctica. Muchos reciben noticias del Evangelio todos los días, mas solamente los que escuchan estarán transformados. 159. ¿A quién sigues? Mas vosotros no aprendisteis así de Cristo. Pablo, Efesios, capítulo 4, versículo 20. El hombre, como es natural, encontrará diversas sugestiones en el camino, no solamente del plano material,
recibirá ciertos consejos tendientes a desviarlo de las realizaciones más nobles. La esfera invisible, inmediata al círculo de sus cogitaciones, igualmente puede ofrecerle determinadas perspectivas que no se armonizan con los deberes elevados que la existencia implica en sí misma. En la consideración de ese problema, los discípulos sinceros comprenden la necesidad de centrarse en Jesucristo. Cuando ese imperativo es olvidado, las mayores perturbaciones pueden ocurrir. El aprendiz, poco centralizado en las enseñanzas del Maestro, cree que puede servir a dos señores y a veces llega a admitir que es posible atender a todos los desvaríos de los sentidos sin perjudicar la paz de su alma. Se justifican para eso en doctrinas nuevas, hijas de las novedades científicas del siglo. Se valen de ciertos filósofos improvisados que confieren demasiado valor a los instintos más llegados a ese punto, preparándose para los grandes fracasos, porque la necesidad de edificación espiritual permanece viva y cada vez más imperiosa. Podrán recurrir a los conceptos de los pretendidos sabios del mundo. Entre tanto, Jesús no enseñó así.